Bueno, hoy sería la segunda clase. Eh, Hoy vamos a verlo con respecto a los artefactos y las unidades de descarga. Son estos datos iniciales que necesitamos para hacer cualquier proyecto de desagüe, ¿no? Desagües de aguas residuales, de instalaciones sanitarias. Entonces, hay que comprenderlos bien, es lo más importante, ¿no? Nuestro punto de partida. Entonces, netamente nos vamos a abocar en el cuadrito de unidad de descarga de artefactos sanitarios, esta clase y la próxima clase ya estaríamos viendo los cuadros o planillas que vamos a usar para el diseño sanitario. Netamente vamos a hacer el diseño mediante tablas, ¿no? Mediante tablas, vamos a hacer los cálculos tanto de ramales, montantes, que hoy ya les voy a mostrar en esquemas para que nos vayamos familiarizándonos con las partes que tienen, ¿no? Las redes de instalaciones sanitarias. Ya. Entonces, la primera clase vimos el tema uno. Uy, ¿dónde está? Sí, el tema uno. Entonces, ahora veremos el tema 2 y l- lo distribuí en dos clases, ¿no? Esta clase vamos a ver hasta sistemas de eliminación de desagües, partes que constan de una red de evacuación y los artefactos sanitarios. Y la próxima clase ya lo veríamos lo que son diseño de tubería de red de evacuación, sistema de ventilación, trampas, conexiones, accesorios, cocinas, cámaras de inspección, ubicación y uso de los sistemas de alcantarillado, ¿no? Entonces, la próxima clase ya terminaríamos el tema 2, ¿no? Bueno, entonces iniciaremos con tema 2, diseño de sistema de evacuación de aguas servidas. Entonces, en este caso veríamos el 2.1, que son sistemas de eliminación de desagüe, ¿no? Entonces, los sistemas de eliminación de desagüe se refiere a los sistemas diseñados para eliminar de manera efectiva el agua, líquidos residuales y otros desechos del lugar determinado, como un edificio, una vivienda, una fábrica o cualquier otro tipo de instalación, ¿no? Que se tenga en función al proyecto que uno quieras realizar, ¿no? Estos sistemas son fundamentales para mantener un entorno limpio, seguro, saludable. Existen dos sistemas de eliminación que principalmente se nos presentan, ¿no? En nuestros proyectos para poder evacuar las aguas servidas, que son por gravedad y por bombeo. Ya, en esta parte, en la gráfica de la derecha, les estoy mostrando lo que es un esquema de una bajante para evacuar las aguas residuales. Entonces, estos son simplemente por gravedad, ¿no? Aquí estaría la tubería principal o montante y aquí el ramal, ¿no? El ramal de cada piso. En este caso, como es un esquema, simplemente estamos mostrando un artefacto, ¿no? Sanitario, pero esto, por ejemplo, para el ejemplo ya para el esquema está bien, ¿no? Y entonces, esta tubería, por ejemplo, o este ramal va a contemplar de todo el piso, ¿no? De todo el piso de los pisos que tengan, ¿no? De su proyecto, su edificio, puede ser uno, dos, tres, cuatro, y los pisos que tengan. Entonces, cada ramal de cada piso tendría, ¿no? Su aporte a la montante, esta montante principal. Y, esta tubería más que se ve a la derecha sería la ventilación, que es sumamente importante, ya vamos a un poco mostrarle más a detalle. Entonces, en esta parte, un poco mostrándoles también eh, entonces, aquí también se tiene lo que son las bajantes, ya la bajante, como les comentaba, y las derivaciones, ¿no? Derivaciones y el colector y ventilación. Y en esta parte está cárcamo, cárcamo de bombeo. El cárcamo de bombeo, entonces, estas dos plantas, entonces, como están por debajo del colector público o municipal, entonces, es imposible que podamos nosotros hacer un diseño de evacuación de aguas servidas por gravedad, ¿no? Entonces, automáticamente estos dos niveles tendríamos que nosotros captarlo mediante el cárcamo, ¿no? Y de bombeo, y con eso ya nosotros bombear, ¿no? Aquí bombearía, entonces esta sería la tubería, ¿no?
de impulsión va a bombear y aquí a una cámara, ¿no? Cámara de impulsión. Luego recién se debe, eh, se debe dar curso a lo que es al alcantarillado público, ¿no? O municipal, porque no está permitido directamente bombear, ¿no? Directamente al alcantarillado municipal. Entonces no está permitido. Entonces, sí o sí tiene que ser solo por gravedad, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos tanto sistema por bombeo en la parte inferior y la parte superior ya por gravedad, ¿no? Mixto. Ya, hay otros sistemas de eliminación, como ya les comenté en la primera clase, que son bastante usados en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, las redes de alcantarillado sanitario no se construyen en las mismas proporciones que el crecimiento de los asentamientos humanos urbanos. Por eso, en la ciudad donde la cobertura de alcantarillado es limitada, por ejemplo, es necesario considerar algunas soluciones de saneamiento in situ que permite la disposición de excretas sin contaminar al medio ambiente, protegiendo de igual manera la salud humana. Por ejemplo, esto se refiere, por ejemplo, hay bastante crecimiento poblacional, incluso que hay mm, familias que se vienen del interior, ¿no? Potosí, La Paz, a Santa Cruz, porque ven, digamos, que hay una mayores posibilidades de trabajo, ¿no? Al final, todos nos movemos mediante la seguridad de trabajo, ¿no? Entonces, Santa Cruz, por ejemplo, hay mucha más facilidad de poder encontrar trabajo. Entonces, como hay bastante población en Santa Cruz, es casi imposible, digamos, poder cubrir con el alcantarillado, pues, ¿no? Alcantarillado. Entonces, varias comunidades hoy no tienen, ¿no? Alcantarillados, que recién están en proyectos, incluso vengo, por ejemplo, de San Julián, 13 años que vienen hablando de alcantarillado, pero hasta la fecha no se construye, ¿no? Y siguen con alcantarillado. Entonces, como pueden ver, es un problema latente, pues, ¿no? Que se tiene, sobre todo en Santa Cruz, o en algunas comunidades también otros departamentos, ¿no? Entonces, de esa manera se vio las soluciones alternativas. Por ejemplo, en el caso de letrinas de pozo seco, a mí, por ejemplo, me tocó usarlo estas letrinas cuando uno tiene, por ejemplo, obras temporales. Podría ser un puente, una alcantarilla, lugares alejados para los obreros, ¿no? Entonces también tiene que tener eh, tenemos que disminuir lo que es el impacto ambiental, pues, ¿no? Entonces, de esa manera, incluso en las especificaciones técnicas de algunas obras, piden, ¿no? Exigen, digamos, que se tenga unas letrinas, ¿no? Mientras dure el proyecto, entonces tenemos que nosotros construir las letrinas, ¿no? Bueno, y también hay otra opción que se usa, digamos, en el caso de baños con pozos ciegos, directamente ya el inodoro lo conectamos al pozo ciego, ¿no? Directamente. O también hay otra opción que se tiene, es baño con cámara, ¿no? Un bañito directamente la cámara, ¿no? Y hay otra ya tratarlo un poco más el agua, de tratar de purificarlo, baños con cámara séptica y pozo absorbente, ¿no? Entonces todos los lodos aquí por decantación entonces van a la base y generalmente la limpieza de estas cámaras se debe hacer 2 veces al año, ¿no? 2 veces al año estas cámaras y prácticamente aquí ya los sólidos todo ya no pasarían a la cámara, ¿no? Hay un tratamiento. Pero en este momento solamente los estoy mencionando y las posibilidades, ¿no? Posteriormente vamos a hacer nosotros, en el caso de la vivienda, un diseño de esta cámara, ¿no? Cómo determinar, por ejemplo, las dimensiones de esta cámara y del pozo absorbente, ¿no? Y qué parámetros se debe tomar. Entonces, en Santa Cruz disponemos de, como les dije ya, de estos 4 tipos de soluciones, ¿no? Ya eso dependiendo de la necesidad o del proyecto que ustedes tengan y cómo quieren encararlo, ¿no? Y cuáles son los requisitos que tiene, ¿no? O caso si es
puede ser para ya sea una persona particular o pública, ¿no? Bueno, ahora pasaremos a la, también estaríamos en 2.1 sistema de eliminación de desagües. Entonces, yo vi conveniente un poco dar un repaso. Esta es una extracción del RENISDA, ¿no? Del reglamento que tenemos, las instalaciones sanitarias domiciliarias. Y de ahí he hecho una extracción del apartado 2.3 requisitos de funcionamiento. Yo, como ya les comenté anteriormente en las anteriores clases, yo cuando vea necesario algún artículo o algunos puntos que el reglamento o norma nos indica, entonces yo les voy a insertar con el apartado, con todo, ¿no? Lo voy a capturar, es decir, los párrafos que nos interesaría que lo vean, ¿no? Y después ya si ustedes quieren profundizar, solamente tienen que ir a este apartado, ¿no? Al 2.3 requisitos de funcionamiento. Entonces, como primero nos indica, las instalaciones domiciliares de aguas residuales deben ser diseñadas y ejecutadas cumpliendo los siguientes requisitos, ¿no? Uno sería permitir un escurrimiento rápido de las aguas residuales. Entonces, para nosotros cumplir, por ejemplo, este requisito, lo que tenemos que hacer justamente es tomar en cuenta las pendientes, ¿no? Ya posiblemente la próxima clase ya hablemos algo de los pendientes. Entonces, si uno no entra dentro de los pendientes mínimos de la norma, entonces va a tener problemas, ¿no? Problemas se va de obstrucción, y otros problemas o patologías que puedan surgir, ¿no? En la vida útil o cuando esté funcionando ya nuestro sistema de evacuación de aguas servidas, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho en cuenta. Y el otro punto que nos indica norma es impedir el pasaje de los gases provenientes de las tuberías de drenaje de aguas residuales al interior de las edificaciones. Entonces eso ya también comentamos que hay que no olvidarse, por ejemplo, de los sifones individuales, ¿no? De cada artefacto. Generalmente tiene ya, si no, por ejemplo, el inodoro ya está incorporado, ¿no? Y también la norma, por ejemplo, no permite, digamos, no está permitido usar, por ejemplo, inodoros que no tengan un sifón incorporado, ¿no? Caso, entonces eso lo restringe, porque antiguamente, incluso en la actualidad, mm, se dispone, pues, ¿no? De algunos inodoros hechos o fabricados con concreto, ¿no? Artesanales. Entonces, ustedes tienen que ver en función, digamos, porque como saben, hay bastantes tipos y calidades de inodoros que se tienen en el mercado. Entonces, lo primero que tienen que hacer es seleccionar qué tipo de artefacto, qué tipo de inodoro ustedes van a considerar para el proyecto y ver las especificaciones y en función a eso, ya ustedes tienen que, incluso en las especificaciones técnicas, tienen que mencionar el tipo de inodoro que ustedes están contemplando para los cálculos de las tuberías de desagüe, ¿no? Una otra recomendación. Y el otro punto nos dice no permitir la filtración de agua, evacuación de gases y formación de depósitos en las tuberías de drenaje de aguas residuales, ¿no? Eso es también, como les decía, si en el caso no se cumplen las pendientes mínimas que nos pide el reglamento, entonces es imposible que nosotros no cumplamos, ¿no? Sí o sí vamos a tener problemas futuros, ¿no? Entonces, eso es lo que nos quiere que evitemos, ¿no? Si nosotros cumplimos todo lo que nos indique el reglamento, ¿no? Luego, el siguiente sería evitar los riesgos de pérdidas físicas o fallas de funcionamiento y descargas incontroladas que podrían afectar o dañar un inmueble, propiedades circunvecinas y crear impactos negativos en el medio ambiente. Por ejemplo, ya como tenemos aquí una estructurita, ¿no? De 3 plantas, en este caso dos, digamos, ¿no? Dos, si hubiera una filtración acá, por ejemplo, cimentación, la zapata, entonces aquí, obviamente, ¿no? Que si hay humedad, entonces va a tender la zapata justamente por la humedad, el terreno puede perder resistencia, ¿no?
y eso que provocaría que haya asentamientos, ¿no? En la construcción, sí, en la cimentación, y eso ya produciría fisuras, ¿no? Entonces ya estaría dañándose la estructura. O caso contrario, si hubiera una construcción de vecino al lado, también entonces afectaría al vecino, ¿no? Entonces hay que tratar siempre de evitar y en lo posible siempre hacer un mantenimiento, ¿no? Un mantenimiento de nuestro sistema de evacuación de aguas servidas. Otra recomendación que nos son los requisitos de funcionamiento, ¿no? Que nos da el reglamento. Luego, como otro requisito de funcionamiento, el 2 nos dice, toda instalación domiciliaria de aguas residuales están destinadas a evacuar las aguas residuales provenientes de los diferentes usos de agua hasta su disposición final. Entonces lo que tenemos que hacer es lo más rápido, digamos, evacuarlas, por ejemplo, en este caso de nuestro inodoro, hasta la disposición final, que sería en este caso el pozo, ¿no? Pozo absorbente. Y en el caso de que se tenga alcantarillado pluvial público directamente hasta el alcantarillado, ¿no? Y eso, ahí no termina también, ¿no? La disposición final sería ya una planta de tratamiento, ¿no? Y eso ya ya con un tratamiento que, por ejemplo, que sea apto para riego, entonces ya recién que salga, ¿no? De la planta de tratamiento la agua tratada, ¿no? Ya. El 3 entonces, el requisito 3 sería la disposición final de las aguas residuales domiciliarias podrían ser realizadas de acuerdo a las siguientes alternativas. Ya, uno, en el sistema de la red pública del alcantarillado sanitario, es lo que tiene en las ciudades, ¿no? Directamente al alcantarillado sanitario público se hace la conexión, ¿no? La conexión de de todas las aguas residuales del edificio, ¿no? Entonces es directo. El 2 sería en un sistema descentralizado, entonces que indica ver capítulo 4 en caso de ausencia de una red pública de alcantarillado sanitario, entonces usaría esta opción, ¿no? En caso de baños con cámara séptica y pozo absorbente. Es lo que generalmente, como les comenté, se usa en Santa Cruz. Entonces sería, ¿no? La primera opción, alcantarillado sanitario, directamente, conectarlo. Y la otra, ya se usaría lo que es un sistema ya con pozo ciego, ¿no? En el caso de que no se disponga una alcantarilla sanitaria. Ya. El requisito ahora 4 dice, las aguas residuales domiciliarias solo podrán ser dispuestas a cuerpos de agua y a infiltración en suelos previos su tratamiento, ¿no? De tal modo que se permite la reducción de los índices de contaminación de la descarga compatibles con los cuerpos o receptores en el marco de la ley de mil. Entonces, esto es una ley, ¿no? Que se tiene de medio ambiente y sus reglamentos para que cumplan, ¿no? O para cumplir prácticamente, ¿no? Tanto empresas privadas o públicas, entonces tiene que cumplir este reglamento de medio ambiente. Es por eso, digamos, que exige, ¿no? La norma en todo momento de que se trate, ¿no? De las aguas servidas, que se los trate antes de, de que salga, ¿no? De cualquier industria o edificio, digamos, ¿no? Siempre realizar su correspondiente tratamiento. Ya. Y continuando, el 5 sería, nos indica que en las áreas dotadas de red pública de alcantarillado sanitaria, las aguas residuales industriales deberán ser tratadas previa a su descarga a la red pública. En casos especiales, a criterio de la entidad competente, podrán exigirse determinados dispositivos de tratamiento con la finalidad de proteger la red Ingeniero, existente. Sí, buenas noches. Va a disculpar que lo corte. En dígame. cuestión a lo que usted estaba diciendo anteriormente en esa capitulación que decía en caso de no, las aguas residuales solo podrán ser dispuestos a cuerpo de agua de infiltración en suelo previa tratamiento. Entonces, ¿cómo quedaría el caso con las cámaras sépticas o los pozos de absorción? Dado el caso que tengo entendido que, por decir, los pozos de absorción son cámaras este, a la que llega el agua servida sin tener un previo tratamiento, digamos, ¿no?
y eso causaría que ya haya contaminación en el mismo suelo, que en ciertos casos, dependiendo, ¿no? La profundidad a veces ya está contaminando el tema de los acuíferos igual, digamos, dependiendo de la profundidad. ¿Cómo quedaríamos en ese caso? Digamos, ¿qué sería lo recomendable? Muchas gracias, muy buena pregunta. Con respecto a esto de las cámaras y los pozos absorbentes, lo que se recomienda es realizar, como les dije, unas dos veces al año limpieza con cisterna, porque si uno nunca lo haría, digamos, la limpieza, es lo que usted dice, ¿no? Que empezaría a contaminar, entonces ya no estaría funcionando correctamente nuestro sistema, porque al final, como les mencioné, esta cámara y el pozo no es pues una planta de tratamiento, ¿no? Tampoco va a purificar el agua. Entonces, lo que se hace es justamente con la cámara, es que todos los sólidos, por ejemplo, todos los sólidos se quedan en la cámara, y luego con una cisterna, entonces van mediante una bomba, entonces van sacándolo todos los lodos, y no, eso lo lleva ya a una planta de tratamiento ya fuera, ¿no? Del pueblo. Y de esa manera, digamos, se evitaría que contaminar, ¿no? Esa es la recomendación que se hace, pero eso lo vamos a ver también un poco más a detalle cuando estemos haciendo el diseño. Pero esa sería la recomendación en este caso, ¿no? Porque caso contrario, como dice, entonces las aguas subterráneas estarían contaminando, pues, ¿no? Ya, muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, ahora pasaríamos al punto 6. Toda instalación domiciliaria de aguas residuales debe ser dotada de ventilación primaria y secundaria a fin de evitar la ruptura de los sellos hidráulicos y evacuar hacia la atmósfera los gases emanados de los colectores sanitarios. Por ejemplo, en este esquema acá en la parte derecha muestra tres artefactos en cada planta, ¿no? En cada nivel, y donde pueden ver aquí las tuberías de desagüe, y las líneas que están punteadas serían lo que son los ramales de ventilación, ¿no? Entonces aquí se tiene, por ejemplo, si se tiene en una planta varios artefactos, entonces lo que el reglamento nos permite es justamente eh, de la misma manera, ¿no? Como se hacen las instalaciones, los ramales sanitarios, se hacen los ramales de ventilación, ¿no? Entonces van conectándose para de cada artefacto se van juntando en uno de los ramales, y eso se conecta al montar a la tubería vertical, ¿no? A la principal, a la tubería principal de ventilación se conecta, y esta tubería principal de ventilación lo que se recomienda es que sea la continuación del montante del montante sanitario, es decir, de la bajante, de la instalación de la bajante de aguas residuales. Entonces, la misma tubería con el mismo diámetro que continúe hasta la cubierta, hasta la terraza. En este caso, miren, aquí está la terraza. Entonces, tiene que sobresalir. Si es una losa accesible, entonces tiene que ser por mínimo 2 metros de altura, ¿no? Si fuera inaccesible, 30, 60 centímetros suficiente. Ya, entonces eso hay que tomar mucho en cuenta, justamente por el olor, ¿no? Al final lo que hacemos es que salgan todas las olores. Y aquí, si en el caso no tuviera, digamos, estas tuberías de ventilación, entonces aquí se produciría una succión, ¿no? De todas las trampas, por ejemplo, que tienen una película de agua donde evita que salgan los olores por los artefactos. Por ejemplo, este sifón no tiene una altura hidráulica de agua, recomiendan que sea entre 5 a 10 centímetros, máximo, mínimo 5. Entonces esa película de agua hace que los olores, por ejemplo, o si no salgan, ¿no? De, por el artefacto. Pero si en el caso no tuviera el ventilador, sí o sí, ¿no? Por ejemplo, si uno suelta, por ejemplo, el inodoro suelta, entonces el agua que baja
va a ir succionando, chupando, se podría decir, y eso que provocaría que el agua que está en los sifones, entonces sería succionado, pues, ¿no? Por la compresión de aire que hubiera, y eso, entonces ya había problemas de olor, ¿no? Mientras si se tiene las tuberías de ventilación, entonces se soluciona con eso, ¿no? Ya, ahora pasaríamos al punto 7, ¿no? Las instalaciones de las tuberías de evacuación de aguas residuales, tanto verticales como horizontales, deben ser de preferencia rectilíneos con elementos de inspección para su limpieza de su obstrucción. Entonces, siempre tratar, por ejemplo, hacer las instalaciones en línea recta, ¿no? Lo más recto posible y en lo posible no instalar ya sean los diferentes accesos, por ejemplo, estas uniones, siempre tratar de hacerlos a 45 grados o con una Y, no a 90 grados, ¿no? Eso puede obstruir, ¿no? Puede obstruir. Entonces, siempre hay que tratar que no golpee, ¿no? Que no golpee todas las aguas servidas al bajar. Por ejemplo, si fuera aquí, si estuviese aquí conectado con un codo, entonces golpearía, pues, ¿no? Pero como es una Y o aquí un semicodo o de 45 grados, entonces el flujo sería más suave, ¿no? No golpearía como el caso de una T. Entonces, esa recomendación también tendría que tenerla en cuenta para que el flujo sea rápido, como decía, ¿no? En el primer punto, que el flujo de aguas servidas tiene que ser rápido, la salida de aguas servidas tiene que ser rápido, ¿no? Entonces, esa es la criterio que hay que manejar, ¿no? En Ingeniero, nuestro... buenas noches. Disculpe Sí, que lo sí, corte. sí, Una dígame. consulta de los gráficos que estamos viendo, los esquemas. Tenemos el primero, el segundo y el tercero. El segundo y el tercero son ¿Cuál? ¿Te refieres a en el estos tema de pisos? ventilación. No, estos pisos son diferentes pisos, digamos. No, solamente yo lo tomé, digamos, un esquema de la ventilación, claro, podría ser, digamos, hacer una ventilación aquí de cada artefacto. Aquí lo que está haciendo un ramal, digamos, puede ser para todas, sí o sí, la ventilación hay que hacerlo de la cámara de registro, después de la cámara de registro. Es lo que está mostrando acá. Pero ya eso lo vamos a ver cuando hagamos el diseño de ramales de ventilación. Gracias, ingeniero. Ajá. Y aprovechando, también es recomendable las ventilaciones en cada planta conectar, ¿no? En cada nivel, en cada piso, conectar la ventilación, ¿no? Eso es recomendable en cada nivel. Ya, pasaríamos a los requisitos al número 8. Toda instalación de drenaje de aguas residuales domiciliares debe ser diseñado y ejecutado considerando las futuras tareas de inspección, limpieza, desobstrucción, tanto en los ramales de descarga, cajas intersectoras, cámaras de registro, cámaras de inspección, desgrasadores, sifones, así como en los bajantes y colectores. En edificios de alturas deberán verse áreas especiales en cada piso para dar paso a los bajantes y donde se empotren las mismas y se faciliten las tareas de mantenimiento. Por ejemplo, aquí tengo como ejemplo un gráfico de una camarita de registro de inspección y limpieza. Entonces, supongamos que aquí está un inodoro, ¿no? Un inodoro, y nosotros sí o sí tenemos que hacer una, tener una cámara de registro, aquí que esté justo al ras del piso, que tenga un tapón de bronce, como indica. Y entonces lo que se tiene que hacer en el caso que haya un taponamiento, obstrucción aquí en la tubería, meter por acá, pues, ¿no? Ya sea alguna fierro, alambre, entonces ir destapando, ¿no? Porque caso contrario, si uno no prevé, digamos, la limpieza, ¿no? Entonces, en algún caso de obstrucción, va a ser complicado, pues, ¿no? Sacar inodoro, ya es un trámite muy largo, muy complicado, ¿no? Y entonces, hay esas recomendaciones también cuando hagamos el diseño, ahora, ¿no? Ya le estoy mostrando un solo esquema, pero hay varias, ¿no? Varias formas, incluso cuando instalen, por ejemplo, los montantes o las tuberías verticales, porque esta tubería es vertical, ¿no? Al final, en la parte inferior, también se puede hacer este sistema, ¿no? Otro alternativo que el reglamento
nos muestra, ¿no? Varios esquemas o sugerencias que podemos nosotros usar en nuestros proyectos. Sí o sí tienen que prever, por ejemplo, hemos hecho en el aeropuerto, recuerdo, una instalación de aguas pluviales y justamente teníamos en la parte inferior de la bajante, dos semicos de 45 era por una cuestión de salvar una columna, pues no, por no picar, pero la sorpresa fue que, no, pues entró basura y se tapó, pues no, hemos tenido que romper, picarlo y luego ya prever, ¿no? Este tipo mm, de cámaras de registro para futuras, digamos, futuros inconvenientes, entonces ya automáticamente uno va y saca el tapón y entonces empieza a destaparlo, ¿no? Entonces, facilitarnos y no, digamos, inmediato que se tape, empezar a picar, ¿no? Ya sean los reboques, muros, entonces es un problema, ¿no? Necesito prever, por favor. Y también otro problema que se tuvo es en una unidad educativa, en un colegio, por ejemplo, y también en la parte de instalación pluvial. Hicieron la instalación pluvial, pero no sé, me parece que no colocaron rejillas en la cubierta, rejillas en los sumideros, o tal vez, y era un sumidero lateral, lateral, me parece que no tenía rejilla. ¿Y qué pasó? Como estaba lleno de palomas, entonces creo que murió una paloma y justo se entró como al tubo de 4 pulgadas como un tapón. Lo tapó, se tapó y no, pues nadie se percató del inconveniente y como tenía un parapeto, justamente la tendencia de la arquitectura es que no se vea el techo, ¿no? El techo de Duralit, sino que se vea como losa plana. Tenía, parece como 1 metro de parapeto. Y lo que pasó fue que se hizo como una piscina, pues, como una piscina y bueno, entonces empezó a filtrar y cielo falso que tenía era de placas de yeso. Todas las placas de yeso, más bien creo que ocurrió en la noche, todas las placas de yeso, todito se vino para abajo. Al final quedó solamente la perfilería del cielo falso, ¿no? Entonces, ese inconveniente, por ejemplo, que sí o sí, también hay que tomar en cuenta eso con respecto a las rejillas, ¿no? Colocar rejillas y cuando tengan este tipo de infraestructuras, por ejemplo, con parapeto, siempre periódicamente tienen que hacer un mantenimiento, porque sí o sí, sea basura, sea animales, roedores, cualquier tipo de animales, están, pues, ¿no? Al final están en la intemperie, entonces hay esos inconvenientes, ¿no? Que uno tiene que, es un poco prever, ¿no? Y siempre, ya sea al cliente, recomendarle, ¿no? Que puede ser, como les decía, de la cámara, tal vez cada medio año, siempre dar un mantenimiento general, ¿no? Ya, ahora pasemos al punto 9. Todas las bajantes de tubería, todas las bajantes y tuberías horizontales suspendidas deben ser instaladas sólidamente con abrazaderas sujetas a elementos no estructurales, muros de mampostería, losas, etcétera, de tal modo que se garantice la estabilidad, verticalidad o pendientes adoptados en el diseño. Bueno, aprovechando este punto 9, la verdad y lo veo, ¿no? Más recomendable todas las instalaciones sanitarias, hacerlo colgadas, no empotradas en la losa o hacerlo un sobrepiso también, ¿no? Un sobrepiso con una grada, generalmente ha debido ver en algunas construcciones, a veces al baño, para ingresar al baño se tiene una gradita, ¿no? Entonces eso es justamente para no, no interferir o no debilitar la estructura, pues, ¿no? De la losa. A veces se disponen con losas con nervaduras o viguetas. Uy, ya ha habido casos, por ejemplo, que vamos a ver posteriormente, son patologías. Casi al final vamos a ver patologías, ahí les voy a mostrar algunos, digamos, algunas cosas que no se debería hacer, ¿no? Entonces, para poder, siempre hay que tratar de mantener la estructura como está, ¿no? Como está contemplada, diseñada, y no modificar en su sección, ¿no? Al final así contemplada, diseñada con la sección que está en los planos, ¿no? Entonces,
La recomendación, como les digo, nuevamente recalco, es que todo esté colgado, ¿no? Y luego hacerle un cielo falso, pero gracias a Dios en nuestro país hay la tendencia, ¿no? De justamente realizar las instalaciones colgadas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, aquí en nuestro reglamento, entonces en el caso que tengamos una instalación colgada, entonces tiene que estar sujetada mediante abrazadera, ¿no? Y sujetada aquí, por ejemplo, inserta una fotografía. Entonces aquí, miren, ven aquí que hay unos hinchos aquí de unos platinos. Entonces están importadas, ¿no? Tanto que tengan montantes, por ejemplo, o montantes, o en el caso que tengan, que esté colgadas como estos horizontales, con la pendiente mínima que nos indica, entonces ahí sí o sí tiene que tener todo, ¿no? Sujetado colgado. ¿No? Es lo que nos dice el punto 9. Y el punto 10 entonces, se refiere a la red de tuberías, debe ser instalada protegida contra posibles daños causados por el movimiento de las estructuras del inmueble o por otras solicitaciones mecánicas externas. Eh, y el punto 11 serían las tuberías horizontales suspendidas de evacuación de aguas residuales deben ser instaladas con pendientes constantes y no menores a las previstas en el diseño. ¿No? Entonces eso ahí, justamente en este caso, como nuestro, nuestro sistema de evacuación de aguas servidas es netamente a gravedad, no netamente a gravedad, entonces sí o sí tenemos que jugar con las pendientes, ¿no? La pendiente mínima para que trabaje correctamente nuestro sistema de desagüe. ¿Ya? Entonces, entre los requisitos, el número 12 sería, nos indica que se prohíbe el paso de tuberías de aguas residuales por la cubierta o interior de los tanques de almacenamiento de aguas potables. Por ejemplo, aquí yo justamente el primer día de clase le dije que no tienen que estar juntos o pegadas lo que son tanto las instalaciones de agua potable y la instalación de aguas servidas, ¿no? Las tuberías. Es que el problema es la contaminación, ¿no? De la agua potable. En este caso también nos indica, por ejemplo, si tenemos un tanque, no podemos pues, atravesar con nuestro tubo de alcantarillado o de desagüe de aguas servidas, atravesar un tanque, ¿no? De agua potable. Entonces, yo justamente extraje del apartado 1.33 del reglamento la separación de las instalaciones de agua potable y de aguas residuales, dice, la distancia horizontal entre las tuberías de accesorios de todas las instalaciones de agua potable y las tuberías y o accesorios de aguas residuales no deberá ser de menor a 30 centímetros, 0.30 metros, ¿no? Esa es la separación que tienen que tener mínima, ¿no? Mínima entre tanto tuberías de agua potable y alcantarillado sanitario, o es decir, entre el sistema de aguas servidas. Entonces, esa es la separación mínima que hay que considerar, ¿no? Según nuestro reglamento. Esto también está en el reglamento, de ahí lo he extraído. Y el punto 13 nos indica, se prohíbe la descarga de aguas de rebose y la limpieza de los tanques de almacenamiento de agua potable al sistema de evacuación de aguas residuales, ¿no? Entonces, netamente, digamos, por ejemplo, se refiere en el caso que nosotros, si tendríamos un tanque elevado, ¿no? Entonces, llega se llena el tanque y empieza a rebalsar, ¿no? Entonces, lo que rebalsa, el agua que rebalsa, entonces, si nosotros lo conectamos a las aguas residuales, lo que pasaría que por la tubería que conectemos a las aguas residuales, volvería el olor, ¿no? Entonces, estaríamos contaminando el agua potable. Por esa razón, dice, está prohibido conectar. Entonces, tiene que ser un sistema completamente independiente de aguas residuales, ¿no? De ninguna manera tiene que tener contacto con el agua potable, ¿no? Son dos sistemas independientes, ¿no? Independientes. Eso es lo que nos recomienda, ¿no? Bueno, el punto 14. En recintos cerrados, donde existe tanto instalaciones de agua potable, reservorios, ramales de agua potable, tuberías de impulsión, redes de distribución, como de estas aguas residuales, deben instalarse dispositivos de evacuación de aguas residuales. Ya, daríamos, con eso ya
hasta ahí serían lo que son los requisitos de funcionamiento de evacuación de aguas servidas, ¿no? Que nuestro reglamento nos indica. Ya, luego aquí les presento un esquema mm, para ver lo que se refiere al sistema de desagüe por gravedad. El sistema de desagüe por gravedad es uno de los métodos más comunes y eficaces para la evacuación de aguas servidas en edificios y estructuras. Este sistema aprovecha la fuerza de la gravedad para transportar los desechos líquidos y aguas residuales desde los puntos de uso hasta una ubicación más baja, como una alcantarilla municipal o una planta de tratamiento de aguas residuales. Aquí tiene información sobre cómo funciona este sistema, ¿no? Entonces aquí tengo el esquema de la planta baja, de un edificio planta baja, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, ¿no? Y luego aquí tendríamos lo que es el bajante principal de desagüe. Y esta línea que está dibujada, entonces esto sería el ramal, digamos, ¿no? De toda la planta, ¿no? De toda la planta. Entonces, aquí, como les dije, en cada planta tendrían sus artefactos, ¿no? Sus baños, como es este caso, ¿no? En este caso tendríamos de dos plantas, entonces esta planta aquí tiene, ¿no? Tanto su tina, lavamanos, urinario, bidet, entonces todo ese artefacto sería el ramal, ¿no? El ramal, planta alta en este caso. Entonces, todo ese ramal, entonces estaría descargando por esta tubería, en el piso 4. En el piso 3 sería algo similar, ¿no? Tendríamos que sea la distribución de baños similar, ¿no? En el caso de departamentos, de edificios, a veces una planta tipo se replica, ¿no? 10 pisos, 5 pisos. Entonces, en ese caso, entonces se repite, ¿no? Entonces, todo el aporte incluso es similar a unidades de descarga de toda la planta, por ejemplo, piso 4, y es similar, si es planta tipo 3, por ejemplo, es similar, ¿no? Sería la misma, ¿no? Unidad de descarga. Entonces, del piso 4, aquí sería el aporte del piso 3, del piso 2, del piso 1. Y lo que nosotros vamos a hacer con las unidades de descarga es calcular piso por piso. Y luego ya para nosotros calcular el diámetro de lo que es el montante o la bajante de nuestro desagüe, tenemos que sumar estos aportes, ¿no? Que de cada planta los aportes. Y luego teniendo ya esos aportes, lo que hacemos es, justamente en la parte inferior ya serían los colectores, ¿no? Ahí ya tendríamos lo que son las cámaras de inspección. Entonces ahí acá determinamos también mediante tablas, considerando todo el aporte. No necesariamente vamos a tener una sola bajante, ¿no? Podemos tener, dependiendo al a la superficie del edificio, ¿no? Entonces podemos tener dos, tres, dependiendo, ¿no? La distribución incluso de los baños que tengan, ¿no? Si tienen un baño, por ejemplo, en esta esquina, en la otra esquina otro, posiblemente sea más conveniente tener dos shafts, ¿no? Tal vez hay casos también que lo hacen empotrado, ¿no? Pero, entonces, tener dos, tres montantes o bajantes, entonces en ese caso, entre el colector, el colector se refiere, digamos, a la instalación de desagüe sanitario que está fuera del edificio, ¿no? Fuera. Ya, y luego conectaríamos al alcantarillado público, ¿no? Al alcantarillado público directamente. Ya. Y ahora aquí veríamos lo que es el sistema de desagüe por gravedad y por bombeo. No, los sistemas de desagüe por gravedad y bombeo de evacuación de aguas servidas en edificios son sistemas de alcantarillados que combinan las acciones de la gravedad con bombas para transportar eficientemente las aguas residuales desde los pisos más bajos hasta un punto de descarga o tratamiento. Estos sistemas se utilizan en edificios donde la topografía de terreno, la disposición de los desagües no permiten la evacuación por gravedad en todos los niveles. Entonces aquí estaría mostrando en este esquema y es más o menos este esquema va a ser el parecido, ¿no? Vamos a hacerlo el ejemplo, ¿no? Del edificio. Entonces vamos a considerar unas plantas tipo, y luego uno o dos niveles, vamos a considerarlo
que van a estar por debajo del alcantarillado municipal, del alcantarillado, ¿no? Entonces, si está por debajo, sí o sí tenemos que tener el cárcamo de bombeo, ¿no? Aquí el cárcamo de bombeo. Y los ramales se calcula, en este caso, por ejemplo, se tendría lo que es el planta de sótano 2, planta de sótano 1, aquí planta baja, planta piso 1, piso 2, piso 3, piso 4. Y como en anterior ejemplo, también estamos mostrando aquí los aportes, ¿no? Aportes. Aporte del piso 4, 3, 2, 1. Y todo el sistema que le dibujé con negro es por gravedad, ¿no? Por gravedad y aquí una cámara, ¿no? Una cámara de inspección. Desemboca lo que es por gravedad. Y lo que tenemos que hacer en el caso de sótano 2, sótano 1, entonces igual, ¿no? Calcular los ramal del sótano 1, el aporte que tiene para nuestra montante, y en la planta sótano 2 igual el aporte, ¿no? Y sumando estos aportes de las dos plantas del sótano 1 y planta del sótano 2, entonces que vamos a calcular lo que es la cámara de bombeo o cárcamo de bombeo. Vamos a calcular las dimensiones y con eso ya, mediante una bomba, entonces se impulsaría, ¿no? Se impulsaría las aguas servidas y desembocaría en una cámara, en la misma cámara de inspección que viene por gravedad. Y luego recién se tendría que conectar al alcantarillado, ¿no? Al alcantarillado público. Si ustedes directamente lo conectan, automáticamente la, el EPSA o institución que corresponda les van a cortar el servicio, ¿no? Mientras no solucionen, como les estoy mostrando en el esquema, sí o sí tienen que conectarlo a una cámara y de la cámara recién por gravedad al alcantarillado, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver el apartado 2.2, que son las partes que consta una red de evacuación. Son, ya también mencionamos que son tres principalmente tres, ¿no? Vamos a verlo, tres, las tuberías de evacuación horizontales y bajantes, ¿no? Las tuberías horizontales, ramales, tanto, y las bajantes que sean los tuberías verticales, ¿no? O montantes. En este caso, ¿no? Bajantes y las de derivación. Ya, y los trampas y sifones, ¿no? En el caso de tuberías, hay los diámetros, generalmente como se usan tuberías de PVC, entonces yo he extraído del reglamento, de este párrafo, ¿no? Donde dice las tuberías de PVC a ser empleadas en bajantes sanitarias, pluviales y de ventilación deberán cumplir con las características mínimas especificadas por la norma, ¿no? Entonces nos indica acá. Y aquí están los diámetros, ¿no? Que generalmente en diámetros mínimos de 40, 50, 75, 100, 150, 200. Estos están en milímetros, ¿no? Diámetros en milímetros. Diámetro exterior medio, aquí no. Entonces aquí las espesor de pared, tolerancia, ¿no? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, dependiendo del material que van a ocupar, que van a usar, sí o sí lo primero que tienen que pedir son especificaciones técnicas al proveedor, ¿no? De qué tipo de material y las características, porque al final varía, ¿no? De cada fabricante va variando. Entonces, para tener exactamente las características, ¿no? Incluso posiblemente de una tubería, por ejemplo, la variación de las tuberías que vienen en milímetros y de pulgadas tienen una variación, que posiblemente influye en el cálculo. Eso ya uno tiene que verlo, ¿no? Analizarlo. Ya, en el caso de trampas y sifones, aquí hay un esquemita, un dibujito, donde nos indica el diámetro nominal 40 a 50 milímetros. Aquí tengo una equivalencia, ¿no? Aquí está. Entonces, el diámetro nominal, por ejemplo, dice de 40 milímetros equivale a 1,5, ¿no? En pulgadas. Generalmente estamos familiarizados más en pulgadas, ¿no? Bueno, entonces es lo que hay que manejar, ¿no? Al final 40, 1,5, si no hablan de 50 milímetros, 2,5. Al final es una transformación, ¿no? Una transformación de milímetros a pulgadas. 60 a 2,5, 75 a 3 pulgadas, y cuando hablemos de 100, directamente 4 pulgadas, ¿no? 4 pulgadas. Ya, en este caso sería 40, ¿no? 40 milímetros.
40, 50 milímetros. Aquí es el sello hidráulico que les hablaba, ¿no? Mm, de los sifones. Entonces, esta alturita tiene que ser mayor o igual a 5 centímetros, o en este caso 50 milímetros y máximo 10 milímetros. Esa es esta alturita, ¿no? Esta alturita es la que, el sello hidráulico que evita que ingresen los malos olores, ¿no? A cada artefacto. Y este sería la trampa P, trampa S, ¿no? Como les decía, mucho depende, por ejemplo, de la forma que tenga el sifón. Por esto parece a una P, ¿no? Trampa P. Y esta una S, trampa. Entonces le llaman trampa S, ¿no? Ya. Y luego, ya las tuberías de ventilación, ya también la hemos visto, pero aquí. Y luego, ya estos serían por partes, ¿no? Pero ya si hablamos de, ya en conjunto de varios, un conjunto de tuberías, entonces para un poquito más comprenderlo, como ya hemos venido hablando anteriormente de ramales, ramales serían varias tuberías, ¿no? Que están en la planta, ¿no? Toda la planta serían como ramales. Por ejemplo, aquí se tiene el ramal de descarga, dicen, ¿no? Ramal de descarga. Por ejemplo, esta parte, ¿no? Donde son, por ejemplo, podría ser un lavamanos, la ducha, la tina. Entonces, sí o sí, como esta, generalmente las instalaciones como lavamanos, rejillas de piso, ¿no? Aquí tiene una cámara de registro, ¿no? Y esta cámara de registro, por ejemplo, también funciona como aparte de ser un colector, entonces tiene también como un sifón, ¿no? Tiene una cortina hidráulica también, ¿no? Que evita también que vuelva el olor al ambiente. Entonces, esa es la ventaja. Entonces, por esa razón, sí o sí, como le digo, lavamanos, tina, ducha, se conecta a esta cámara de registro. Luego, recién después de la cámara de registro, es recomendable instalar lo que es la tubería de ventilación. Por eso la inserta este gráfico. Sí o sí tiene que ser después. Se instala y se va a lo que es a la columna de ventilación o montante de ventilación, ¿no? O la tubería principal de ventilación. ¿No? En el caso, por ejemplo, de inodoro, directamente esto se conecta al montante o al bajante sanitario, ¿no? A la tubería vertical, a la que está vertical. Entonces, generalmente esa es la manera de instalarlo, ¿no? Y aquí, como les comenté, es recomendable usar, por ejemplo, aquí una IE con reducción a 2 pulgadas, ¿no? Generalmente 2 pulgadas, 1,5 se utiliza. Ya dependiendo, por ejemplo, aquí si son varios artefactos, ya hay que determinar lo que son unidades de descarga, ¿no? De cada artefacto, que ya en la próxima diapositiva lo vamos a ver. Entonces ya determinando las unidades de descarga, con eso ya uno determina, ¿no? Pero sí o sí, el, incluso los tuberías de inicio, de cada artefacto les voy a ir mencionando en las diapositivas posteriores, para que eso ya tomen en cuenta cuando ya hagamos lo que son los cálculos, ¿no? Entonces aquí tendríamos, aquí está el ramal de descarga, esto que es ramal de descarga, y aquí el ramal sanitario, ¿no? Ramal sanitario, aquí otra vez ramal de descarga y ramal sanitario y la bajante sanitaria, ¿no? Columna de ventilación. Bueno, y lo que quería mostrar también con este esquema es los colectores se refieren a estas cámaras, ¿no? Esta cámara de inspección, esta instalación que está fuera del edificio, ¿no? De la edificación. Entonces, esos serían los colectores, que vamos a ir sumando todos los aportes de los montantes, ¿no? De los montantes bajantes sanitarios. Entonces, y estas cámaras, por ejemplo, de inspección, es recomendable construir cuando hay un cambio de dirección o cuando hay varios ramales que se quiere conectar, digamos, ¿no? Puede ser 2, 3, entonces sí o sí una cámara de inspección, ¿no? En este caso, mire, hay un cambio de dirección, ¿no? 90 grados, ¿no? Y aquí justamente aquí hay un aporte, ¿no? De
dos sistemas, en este caso este ramal y aquí un inodoro, ¿no? Entonces, en ese caso es recomendable usar. Ya. Ahora pasaríamos a ver lo que son las parte, ya los artefactos sanitarios, ¿no? Artefactos sanitarios. Las unidades de descarga que les comenté, que es sumamente importante, un dato de partidas, ¿no? Es este cuadrito que vamos a ocupar. Entonces, este cuadrito, por ejemplo, aquí están los artefactos sanitarios, unidad de descarga hidráulica, ramal de descarga, diámetro nominal. Entonces, como este cuadro está en milímetros, por esa razón yo le insertaba aquí, digamos lo que equivale, ¿no? Más o menos 4 o 40 milímetros, 1,5, ¿no? Entonces aquí directamente, por ejemplo, de aquí de N100, ya como dijimos anteriormente, serían 4 pulgadas, ¿no? 4 pulgadas. Por ejemplo, aquí, ¿qué nos indica? Que el inodoro tiene que partir, por ejemplo, con 4 pulgadas. Mínimo 4 pulgadas. No podemos nosotros eh, empezar con otra tubería que no sea 4, ¿no? 4 pulgadas, sí o sí. Inodoro 4 pulgadas. Diámetro mínimo, ¿no? Tina de residencial indica 40, ¿no? 1,5. Mínimo, ¿no? Entonces estos serían los diámetros mínimos que tendríamos que nosotros conectar a nuestros artefactos sanitarios. Y aquí están las unidades de descarga, ¿no? En caso de inodoro, 6. Caso de tina residencial, 2, ¿no? En bebedero, 0,5. Bidet, 1, ¿no? Bidet 1. Y aquí de la misma manera, ¿no? Con 1,5 tendría que arrancar, ¿no? Con 1,5 habría que conectar. Ducha de residencia, de unidad de descarga es de 2. Y el diámetro es de 1,5 o 40 milímetros, ¿no? Con el que tiene que instalarse. Ducha pública colectiva, 4 unidades de descarga igual, ¿no? Entonces, al lavamanos residencial es 1. Diámetro mínimo 1,5. Lavamanos de uso general, 2. Diámetro mínimo igual, 1,5. Urinario con válvulas de descarga, unidad de descarga 6. Y 75, ¿no? 75 milímetros, 3 pulgadas. Sí o sí tiene que tener mínimo 3 pulgadas. Urinario con tanque de descarga 5. 50 con 2 pulgadas, ¿no? Urinario 2 pulgadas. Entonces, eso es lo que tenemos que cumplir, ¿no? Diámetro mínimo. Urinario con descarga automática 2 pulgadas, 1,5. Urinario tipo canal corrido, 2 unidades de descarga y 50, que equivale a 2 pulgadas, ¿no? Y lavaplatos de residencia, lo mismo, ¿no? 3 unidades de descarga y 50, ¿no? Equivale a 2 pulgadas. Entonces, piletas de servicio, 5,75, equivale a 3 pulgadas. Entonces, piletas de cocina, 3 unidades de descarga y 50 de diámetro mínimo, equivale a 2 pulgadas. Piletas de cocina industrial, lavado, 4 unidades de descarga, 50, ¿no? 50 sería el diámetro mínimo, que es de 2 pulgadas también. Y lavandería de 3 unidades de descarga y 40 la diámetro mínimo. Y equivale a 1,5, ¿no? Y máquina de lavar platos, 50, ¿no? Y además, estos son los artefactos sanitarios que normalmente se utilizan, ¿no? Si tuvieran algún artefacto especial, entonces lo que tienen que hacer es, sí o sí, digamos, tienen que tomar en cuenta lo que el fabricante recomiende, ¿no? Las especificaciones técnicas. Lo primero que tiene que preguntar cuál es su unidad de descarga. Y con eso, sin problemas. Lo único que tienen que hacer es ir sumando, ¿no? Todos los aportes y con eso determinar los diámetros de las tuberías. Es lo que vamos a hacer, ¿no? En los ejemplos de la vivienda y del edificio. Entonces les voy a mostrar los artefactos más comunes que son utilizados en las viviendas: inodoro, tina, ducha, lavamanos, urinario,
lavaplatos y una lavandería. Ya. Esto también es extraído del reglamento. Entonces aquí en el apartado 1.17.1 sobre inodoros, nos dice que el punto 1, por ejemplo, yo he extraído solamente lo que nos interesa, ¿no? Para nuestro curso, para este curso. Los inodoros a emplearse en las instalaciones sanitarias domiciliares deberán ser de alta eficiencia o de bajo consumo de agua, debiendo descargar como máximo un volumen no mayor de 6 litros por cada pulsación. Se permite el empleo de equipos de doble pulsación con descargas de 3 a 6 litros para la evacuación de orina y heces respectivamente. El punto 9 dice, en todos los inodoros de altura mínima de la taza, debe, desde el nivel de piso hasta el asiento del mismo será de 350 milímetros. Mientras aquí nos da solamente la altura, ¿no? La altura, ¿no? 350 milímetros. Y en caso de inodoros para niños menores de 5 años, la altura de la taza de inodoro deberá estar entre 250 y 260 milímetros, ¿no? Y luego en el punto 10 nos dice, se prohíbe aquellos inodoros que no cuenten con una trampa hidráulica mínima de 50 milímetros y que presenten superficies interiores y exteriores irregulares o rugosas. Eso por efectos de limpieza, ¿no? Si en el caso tienen irregularidades, entonces no hay que desecharlo, ¿no? Al final es un foco de infección que nosotros tenemos que evitar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, generalmente cuando uno está haciendo una obra, eh, en una construcción, entonces lo primero que los maestros o los obreros nos piden es cuánto voy a separar del muro, ¿no? Cuánto voy a separar el desagüe del inodoro. Entonces aquí, esto lo he insertado desde del reglamento, es una medida aproximada de 30 centímetros, ¿no? 30 centímetros. Entonces, mucho también esto depende, como les digo, del tipo de inodoro, ¿no? Podría tal vez variar algo, ¿no? Entonces, siempre tienen que tener una referencia, ¿no? A no tener nada. Por ejemplo, esta es ya alguna referencia aproximada, ¿no? Dependiendo si van a instalar un inodoro de tanque bajo, como en este caso un inodoro tanque alto, ¿no? O tal vez un inodoro con válvulas de descarga, ¿no? Como en este caso. Entonces ya, como pueden ver, la instalación es diferente, ¿no? Incluso tanto del desagüe y del agua potable, ¿no? Como van a hacer la instalación. Entonces, eso es otro tema que hay que tomar mucho en cuenta, las dimensiones del inodoro, ¿no? Y que posteriormente, porque sucede en obra, ¿no? A veces unos dejan los bajantes y resulta que había estado 10 centímetros más separado del muro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Volver a picar, pues, ¿no? Volver a picar, volver a mover el codo y es, la verdad, pérdida de tiempo y además costo, pues, ¿no? Entonces, eso tratar siempre de evitar y no tener, ¿no? Como referencia a nuestro reglamento, ¿no? Y tenemos ahí medidas que podemos utilizar si en el caso estemos usando un inodoro similar, ¿no? O caso contrario, si un inodoro diferente, entonces ya pedir, ¿no? Las especificaciones del inodoro que van a usar, ¿no? En su obra. Y ya. Bueno, entonces pasaríamos a lo que es la tina, otro artefacto sanitario. Entonces, en el punto 2, por ejemplo, nos indica, relacionado con nuestra asignatura, las tuberías de descarga de aguas residuales deberán tener un diámetro nominal no inferior a 40 milímetros, ¿no? El orificio de salida deberá estar equipado de un mecanismo de apertura y cierre y contar con una criba tamiz para la retención de sólidos. No, entonces, esto generalmente de la tina, como les comenté, se lo conecta a una caja de registro, luego recién a lo que es a los montantes, ¿no? Bueno, ahora el artefacto que quería mostrarles también es con respecto a la ducha, ¿no? Porque la ducha, por ejemplo, en el apartado 2, también relacionado con la asignatura, nos indica que las tuberías de descarga
de una ducha individual deberá tener un diámetro nominal no menor de 40 milímetros. El orificio de salida deberá estar equipado de una rejilla de piso de diámetro nominal no menor a los 75 milímetros. Yo generalmente en caso de duchas, digamos, yo uso esa cámara de registro y ya tiene incorporado, pues, ¿no? Su sifón, digamos, un codito invertido donde justamente se crea se, el sifón, ¿no? Se crea como un sifón. Pero aquí, por ejemplo, en este caso es la rejilla que directamente, ¿no? Directamente, no tiene aquí su sifón. Entonces sí o sí tiene que conectar a una caja de registro, ¿no? Que también trabaja como un sifón, ¿no? Entonces pasa a la caja de registro para que no vuelva el olor, ¿no? El siguiente artefacto sería lo que es el lavamanos. Bueno, en el Ingeniero, caso de la... Sí, disculpe que lo corte. Quería hacer una consulta sobre el tema de la tina. ya, Si podemos dígame. volver, por favor. Ahí nos dice que tiene que tener una salida de 1,5 pulgadas, ¿no? Sí. Y te tiene que llegar a una rejilla. Entonces, no sé si en este caso se puede trabajar con uno de 4 pulgadas o se recomienda de mayor. Más que todo le hablo por el tema del volumen que abarca, ¿no? Todo lo que es la tina. No sé si nos puede recomendar algo ahí, por favor. Mm, Con respecto al reglamento y también mi recomendación, digamos, en este caso simplemente nos dice el diámetro inferior. Ya como ustedes ven, tenemos en el mercado una variedad de tinas que a veces tiene ya su diámetro mínimo. No necesariamente va a cumplir el reglamento, puede ser mayor, 2 pulgadas, 3 pulgadas. Incluso eso mucho depende también del tiempo de descarga que uno considera, ¿no? En el caso de la tina, ¿no? Dependiendo también del volumen que almacena de agua. Entonces eso es variable, entonces no, lo único aquí lo que nos está indicando el reglamento es mínimo, diámetro mínimo. No hay problema, ustedes pueden, según el cálculo de especificaciones, pueden usar 3 pulgadas, ¿no? 2 pulgadas, 3 pulgadas, no hay problema. Mucho, como le digo, depende del requerimiento de especificación técnica de la tina, o caso contrario, como le digo, del volumen de agua que tenga almacenado, ¿no? Gracias, ingeniero. Listo. Entonces, cualquier reglamento, ¿no? Como recomendación general, cualquier reglamento de hormigón, como en este caso instalaciones sanitarias, sí o sí nos dan un mínimo, pero si nosotros podemos técnicamente justificar mediante especificaciones técnicas, como les digo, de cualquier artefacto sanitario, podemos incrementar, no hay problema, ¿no? Podemos incrementar el diámetro, eso no es problema, ¿no? Lo que sí no podemos instalar menor, ¿no? Menor diámetro que lo que nos indica el reglamento. En- ya, estuvimos en los lavamanos, por ejemplo. Aquí se tiene, por ejemplo, una instalación de lavamanos con sifón, ¿no? Lo normal que le hacen la instalación y luego, como ya comenté anteriormente, el lavamanos, por ejemplo, se, sí o sí se conecta, ¿no? Pues generalmente, ¿no? O sea, aquí en Bolivia lo que hacemos es tener una cámara de registro, una cajita de registro, es decir, una cajita de registro, donde tenemos varias, ¿no? Mm, Podemos conectar varios y es una cajita de fábrica que tenemos la opción de conectar varias tuberías, ¿no? Y luego, mediante una tubería principal, obviamente, si la entrada es de 2 pulgadas, generalmente la salida es de 3 pulgadas, ¿no? Mayor, diámetro mayor, porque vamos a conectar 2, 3 artefactos o tal vez más, dependiendo de cuánto nos permite, ¿no? La cámara de registro. Y hay diferentes medidas, ¿no? Diferentes medidas, incluso se entran mm, unos 4, 6, dependiendo de eso la salida, ¿no? O sea, de 3, de 2, sí he visto de 3, ¿no? Entonces,
o otras más grandes. Entonces es recomendable, ¿no? Cuando tenga artefactos como ser lavamanos, tina, ducha, entonces aquí conectarnos lo que es a nuestra caja de registro, ¿no? Y luego recién a lo que es el montante o Y o jefe, instalar. una Sí, consulta. Bueno, un poquito tocando este tema eh, de la caja de inspección. El, ¿Es conveniente aprovechar y colocarle rejilla? Que la caja de inspección ya venga con rejilla o depende mucho del tamaño del ambiente. cuando son con los baños, sí o sí rejilla, pero estas cajas, por ejemplo, ya vienen, incluso no tienen rejilla, digamos, pero eh, hay otras cajitas, justamente las rejillas, también con sifón, que pueden conectarlo, digamos, paralelo, otra. Y eso también lo conectan a la caja de registro, o como dice caja de inspección. Hay otra cajita con rejilla. Esta, por ejemplo, es sellada, parte superior. Y gracias. Ya, de nada. Ya. Y luego aquí tenemos otra opción, ¿no? Que al final ambos funcionan, ¿no? Ambos funcionan porque aquí tienen también como un sifón, ¿no? Que una película de agua que evita que vuelva los malos, los olores. Entonces, no, aquí en este caso te tiene la otra opción, ¿no? Que no se está instalando lo que es el sifón, ¿no? Directamente el artefacto que es el lavamanos. Entonces es directo, tiene una conexión directa, pero sí o sí llega aquí, ¿no? A la cámara a la caja de registro, ¿no? Y de ahí recién a la montante. Ya. Otro artefacto tendríamos que es el urinario, ¿no? Urinario. En tu urinario, por ejemplo, sí o sí hay que conectar directamente al montante, ¿no? O si no, a la tubería del inodoro. No podemos conectar a la caja de registro porque no solo es agua, ¿no? Entonces ya nosotros tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Si no, va a empezar a salir los mal olores. Entonces, inodoro sí o sí, el urinario y el inodoro tienen que unirse, ¿no? Eso es tomar en cuenta, por favor. Y en el punto 4, en caso de unirario, en nuestro reglamento nos indica que las tuberías de salida de descarga deberá tener un diámetro nominal de acuerdo al tipo de uso, ¿no? De 4 a 75 milímetros. No son referencias que nos da el reglamento, entonces, que nosotros no tenemos que cumplir, ¿no? Para que tengamos un sistema óptimo, ¿no? Para que trabaje sin inconvenientes. Por ejemplo, aquí tienen algunos urinarios, tienen ya un sifón incorporado, ¿no? Incorporado. eh, en el caso que no tengan, sí o sí, se tiene que colocar su sifón, ¿no? Aunque externo, si no tiene incorporado externo, sí o sí tiene que tener. Caso contrario, va a volver el olor, ¿no? Va a volver y no van a tener problemas. Ya. Aquí tenemos otro artefacto que son los lavaplatos. Entonces, en el caso de lavaplatos, por ejemplo, en el punto 5 nos indica que las tuberías de descarga de las piletas de servicio de lavandería deberán tener un diámetro nominal menor a 40 milímetros. No, creo que este apartado no corresponde, pero es de 50 milímetros. Va a disculpar el error, creo que me equivoqué en insertarlo. Entonces serían aquí 50 milímetros de diámetro que tiene que tener salida, ¿no? De lavaplatos. Y aquí es muy importante hacer lo que es la desgrasadora, ¿no? Hay que sí o sí
colocarlo o ya sea construirlo, ¿no? Con ladrillo o comprar un desgrasador de fábrica, ¿no? Entonces sí o sí tenemos que colocar para que pueda ahí acumularse lo que son las grasas, porque yo, por ejemplo, he tenido una experiencia en un hospital, justo en el sector de cocina. Me imagino, ¿no? Yo supongo que desde la construcción nunca se hizo un mantenimiento. Por ejemplo, sí tenía una cámara, ¿no? Desgrasadora, pero nunca se hizo la limpieza, me parece. ¿Qué pasó? Toda la grasa de la cocina se llenó la cámara, se llenó las tuberías. Pucha, fue una locura, les digo, destapar. Y justamente yo no agarré ese trabajo de mantenimiento. Ya fue muy complicado, porque prácticamente la grasa estaba ya casi, no, pues ya casi sólido, ¿no? Ya eh, el sistema ya no estaba funcionando. Hemos tenido que sacar tesones de grasa, sí, y hemos debido demorar en una semana, ¿no? Entonces, eso es por falta de mantenimiento. Entonces, como para evitar tener esos problemas, sí o sí tiene que estas cámaras de desgrasadoras sí o sí tienen que limpiarse, ¿no? Periódicamente, sí o sí tienen que hacer mantenimiento. Es para eso porque si no tuviera esta cámara desgrasadora, entonces directamente las tuberías se colmatarían de grasa, ¿no? Y un- de un tiempo ya se taparían y el problema, la verdad, es tremendo para destaparlo, ¿no? Muy complicado. Entonces, el costo, pues, ¿no? De mantenimiento se dispara. Entonces, esa es otra recomendación en el caso de cocina, ¿no? Bueno, ahora tenemos el artefacto que es la lavandería, ¿no? La lavandería. Entonces, ahí en la lavandería hay que... Ingeniero, disculpe una Sí, pregunta. En el caso de los mantenimientos a los artefactos como los lavaplatos, la lavandería, ¿cuánto recomienda según norma o según uso? es según uso, porque no todas por ejemplo, las cocinas se usan, ¿no? Entonces, mucho depende, por ejemplo, de la frecuencia de uso que tiene, ¿no? Gracias, gracias. Ingeniero, una consulta. En el Sí, caso, por ejemplo, si fuera un restaurante o algo donde usan bastantes lavaplatos en un mismo ambiente, lo ideal es poner una sola caja desengrasadora o una suponiendo que hay unos 4 lavaplatos, entonces uno para los 4. si es un uso continuo, sería para cada uno, ¿no? Si fuera uso continuo, si no, con ciertos restaurantes sí o sí sería recomendable, ¿no? O caso contrario, una grande, ¿no? Pero Ya. voy a ver de explicarles ya con números, vamos a verlo eso, porque la verdad un tema bien importante, ¿no? Esto de la cámara desgrasadora. Ya. Entonces, continuando con la lavandería, entonces la lavandería no hay mucho inconveniente, ¿no? Al final es solamente un sifón para que no vemos olores y evacuarlo, ¿no? Bueno, esta sería lo que preparé para la clase de hoy. ¿Alguna duda que tengan, por favor, me lo dicen? Sobre los urinarios, ingeniero, ¿el urinario se conecta a la bajante? Podría ser a la bajante o también a la tubería del inodoro con una Y, con reducción a 2, Ah, ¿no? ya. 2 pulgadas. Pero no a la cámara de registro, ¿no? O cámara de Sí, inspección. No, no. Ya, caso contrario, tendría ya problemas de olores, ¿no? De mal olor en el ambiente. exacto. Ya. Gracias, ingenieros.
¿Alguna consulta más, por favor? Entonces, ingeniero, ¿usted recomienda ponerla la cámara de registro aislada del tema de los urinarios y del tema de los baños? Exactamente, sí. Es que al final la cámara de registro lo único que estamos haciendo es colectar todas las aguas de aseo personal, ¿no? Por ejemplo, lavamanos, por ejemplo, la ducha, puede ser la tina, ¿no? Entonces, si fuera independiente, ¿no? Entonces ya no tiene mal olor, pues, ¿no? Como el caso del urinario y el inodoro, que eso directamente tiene que conectarse en lo posible al montante o la bajante, ¿no? De sanitaria. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, dígame, por ¿Me favor. escucha? Sí, le escucho. Sí, tengo una consulta. En el tema, por ejemplo, le pongo, ¿no? Un bañito que tenga, ¿no? Lo elemental, que es la lavamanos, el inodoro y la rejillita de la ducha, ¿verdad? Ajá. En ese caso, se pudiera, o sea, en vez de poner la cámara de registro, se puede poner, bueno, contaría en sí como una cámara de registro a la vez, ¿no? Por ejemplo, tengo primero mi lavamanos, tengo la tubería sanitaria que va a salir a mi rejillita, ¿verdad? Ujú. Ya, Ujú. Y posteriormente a esa misma rejilla conecto lo que es mi tubería sanitaria de la ducha, obviamente que es la que va a salir por la rejilla que corresponde al de la ducha, ¿verdad? ya, Ya, y esa es la que va a conectar todas las aguas, tanto lo que es del lavamanos y de la ducha, y esa va, ¿cómo se dice? Va a captar el agua de tal manera que esa se va a evacuar de manera directa a la bajante, ¿verdad? En ese sí. sentido, la cámara de registro, eh, sería necesario que sí o sí, o sea, no sería necesario, ¿verdad? Que tenga lo que es la tapa hermética, sí, la tapita hermética en sí sería con rejillita y aún más para aprovechar eso sería genial que tenga un sifoncito, ¿no? Eh, no te entendí bien, pero lo que quieres es eliminar la caja de registro. No, en realidad es que, por ejemplo, vi una instalación de un baño que no es en realidad, porque la cámara de registro es la que recibe, ¿verdad? Aportes tanto de la ducha Exacto. como del lavamanos. Pero en Sí, este sí, caso sí. no quiero que reciba de la ducha. En realidad de la ducha quiero que vaya de manera directa a la bajante, que Ujú. obviamente que va a ser la que está conectada del baño, ¿verdad? Y Sí, la sí. otra que sea de la lavamanos a la rejilla que supuestamente sería una cámara de registro, pero no, porque Ujú. solamente va a entrar de la lavamanos. Ah, ya A no. eso me Sí, voy. no hay problema. Sí, no hay problema. La ducha directo también pueden conectarlo, digamos, a la tubería del inodoro, pero sí o sí tienen que Ujú. tener cuidado de que tenga un sifón, ¿no? Un sifón en la ducha o hay unas camaritas con rejillas, Sí, justamente las rejillas con sifón. Entonces, esa usarla, digamos, en la ducha no hay problema, se puede conectar directo, porque por el de aporte, ¿no? manera Que tiene, directa. sí, se puede, no hay problema. Ya, en ese caso ya no sería una cámara de registro, ¿no? La otra se trataría como una rejillita más con sifón, Claro, una porque rejillita, solamente claro, va a por supuesto. captar la del lavamanos. No, de la ducha, dice, ¿no? Sí, solamente de la lavamanos y luego de la ducha va a ir de manera directa al inodoro. Independiente. Sí, sí, no hay problema. Sí, Sí se puede. Al final, si tiene cada artefacto su sifón, no hay problema, no va a volver los olores, ¿no? Eso es lo que se quiere. Al final, la cámara de registro es para aportes, ¿no? De algunos artefactos. Por ejemplo, como usted dice, puede ser lavamanos, puede ser la tina, digamos, ¿no? Y la ducha aparte. Ya uno, dependiendo, ¿no? Como le digo, es posible, no hay problema. listo, ingeniero. Ahora, una consultita más.
En este caso, las tuberías de ventilación, por ejemplo, en el área rural, si quieren construir, digamos, su bañito en una comunidad, ¿verdad? Ujú. Es, hay un proyecto que se está haciendo, digamos, de alcantarillado, su alcantarillado sanitario. No va a haber fosa séptica, nada de ello, ¿no? Entonces quieren construir su bañito de la manera más higiénica que sea para su uso, ¿no? ¿Sería necesario que sí o sí tengan las tuberías de ventilación? A eso me voy. Más o menos, ¿qué sistema sería la? Aquí tengo unos, a ver, si, ¿cuál de estas? O Ya, a ver, sería solamente el bañito, obviamente que va a tener sí o sí lavamanos y ducha. sí, Y su camarita, ¿no? Y luego la cámara se va a conectar obviamente al colector principal, ¿no? Se va a tratar de evacuar siempre porque ya va a tener alcantarillado. En este caso no va a ser fosa séptica. ya, tiene alcantarillado Cuenta con entonces. alcantarillado, sí. No, sí o sí ¿Sería tiene que tener, necesario sí, sí o tuberías sí de es ventilación? necesario. Ujú, sí o sí es Sí o sí. necesario. Sí o sí es necesario. Es que el problema como Ujú. tema al inodoro, por ejemplo, sí o sí puede, ¿qué se llama? Desprende gases, ¿no? Y eso genera presión. Mientras si uno, aunque sea un inodorito, tiene que por la parte de atrás, un tubito tiene que salir, ¿no? La ventilación directamente. Yo para la próxima clase, una imagen voy a buscarlo para mostrar, pero sí o sí tiene que tener, y eso ya sería, por ejemplo, ventilación, digamos, simple, ¿no? Ya solamente de un inodoro, ¿no? Ya, y por la parte de atrás que sobresalga arriba el techo. No importa si haga una planta, dos plantas, es recomendable, ¿no? Que se tenga en la tubería de ventilación. Por el tema de los gases, ¿no, ingeniero? De los gases, sí. Sí, aunque suponiendo que, o sea, normalmente en las comunidades lo que hacen su bañito no está dentro de su casa, ¿no? Donde viven, está siempre, tienen su patio, sus dos habitaciones y digamos el bañito está afuera, la intemperie, ¿no? Como en su Ujú. patio, a un lado, digamos, es normalmente lo que acostumbran en las comunidades. Aún así, por el tema de los gases sería muy necesario, ¿verdad? La tubería de ventilación. Sí, yo recomiendo siempre que se lo coloque, incluso en los pozos, sí, el pozo absorbente, ¿no? Y en la cámara también. Y Listo, ingeniero. Muchas gracias. de nada. ¿Alguna consulta más, por favor? Ingeniero, buenas noches. Disculpe una Buenas pregunta. noches. A Dígame. veces, ¿por qué en algunos casos, aquí en Santa Cruz, por ejemplo, cuando ventea de sur, algunos baños huelen? Pero cuando están normalmente de norte, que es el predominante aquí en Santa Cruz, no huele. ¿Usted cree que es la parte o la falta de tubería de ventilación si se colocara la tubo de ventilación, aún así a veces hay esos olores cuando ventea de sur, pero cuando ventea de norte no se lo percibe? ¿A qué se atribuye eso? Y no está uno cerca de la laguna de oxidación, ¿no? Bueno, la verdad es la primera vez que estoy escuchando, no me percaté sobre lo que me comenta. Voy a ver de investigar algo si encuentro al respecto. Gracias. ¿Alguna consulta? Aquí hay un mensaje que envían y dice, y en ese tubo se puede colocar en la cámara de inspección que está dentro de la casa. No le entiendo mucho esta pregunta, por favor, si me podría ampliar o ya fue respondido a su inquietud. No, después de la cámara de inspección que indica, después de la cámara se tiene que instalar la tubería de ventilación. Aquí le voy a mostrar ¿dónde está el gráfico? Aquí está, miren. Entonces aquí tenemos la cámara de empleo de registro. De ahí, pues, después de la caja de registros, recién se instala la tubería de ventilación, ¿no? Después de eso. Y eso sí o sí, la tubería de ventilación
tubería principal o columna, en este caso como lo llama, columna de ventilación, tiene que salir fuera de del techo, ¿no? Arriba, fuera del techo, porque son malos olores que va a salir. Entonces no pueden liberarlo, digamos, dentro del edificio, ¿no? Sí o sí tiene que ser fuera, ¿no? En la terraza, sobre la cubierta, ¿no? ¿Alguna consulta más, por favor? Referente a los diámetros, ingeniero, en la anterior norma, los diámetros de instalación de artefactos que no contienen materia fecal, como el lavamanos, la ducha, la rejilla de piso, etcétera, eh, estaba con 2 pulgadas, perdón, 2 pulgadas de diámetro, y ahora en la actual se ve con 1,5. Que más o menos que se quisiera especificar que hay mayor estudio sobre los diámetros, entonces que 1,5 sería suficiente para la evacuación de esos artefactos. Con respecto a ese tema, por ejemplo, mm, años atrás, por ejemplo, los inodoros, como ejemplo, ¿no? El artefacto inodoro, Ujú, los tanques, por ejemplo, para descarga, sí o sí tenían que almacenar, póngase, 16 litros, digamos, ¿no? Con 16 litros podía automáticamente hacer la limpieza del inodoro después de ser usado. Pero hoy en ya. día, por ejemplo, lo hacen inodoros más eficientes, entonces solo con 6 litros Ah, automáticamente se limpia. Entonces, la cantidad de agua que se usa se optimiza. También eso sabemos a ujú, nivel mundial que la escasez del agua, ¿no? Que entonces hay esa tendencia, ¿no? De reducir la menor cantidad de agua posible. Al final es como desperdiciarlo, pues, ¿no? Mientras más agua uno consume, entonces obviamente que sí. la Ujú, descarga va a ser mayor. Entonces me imagino que en ese sentido va la reducción de diámetro, pero como yo ya les comenté anteriormente, la verdad mucho depende del criterio del proyectista, porque al final el reglamento a nosotros lo que nos dan son solamente claro. parámetros que nosotros tenemos mínimos que tenemos que cumplir, pero no le dice en ninguna parte del reglamento no puede usar mayor, ¿no? Entonces, mayor ya con buen criterio puede decir, no, yo no voy a usar mínimo 1,5, yo voy a usar los 2. Puede usarlo, nadie le va a objetar a eso, ¿no? Al final usted está yendo a la seguridad. Sí, muchas gracias, Inge, esa tenía la duda. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Por favor. Buenas noches, ingeniero. Tenía una consulta. ¿Las bajantes sanitarias para edificios de unos 7 pisos son completamente verticales o cómo son más o menos? Sí, verticales. No tiene ninguna desviación, o sea, no pasa nada que el agua caiga a una altura de unos 7 pisos, no hay ningún problema. No hay mucho problema. A veces hay algunos, no hay problema. Ya lo vamos a ver posterior eso, no hay problema en cuestión de nuestro ejemplo. Ahí les voy a mostrar algunos detalles constructivos al respecto. Listo, gracias. De nada. Aquí hay un mensaje que me hace una consulta, me indica que los diámetros dependen mucho del tipo de uso de artefactos, si es continuo o no, y la capacidad de servicio que se requiere para ellos, solo como pequeña respuesta. Ya, los diámetros dependen de esta unidad de descarga. Por ejemplo, nosotros vamos a partir con estos datos, ¿no? Unidad de descarga. Por ejemplo, en el caso de inodoro es 6. Entonces, 6. Si tuviéramos nosotros 4 inodoros, por ejemplo, en serie,
serían 24 unidades de descarga, ¿no? 24 unidades de descarga. Entonces, en función a ese aporte de cada inodoro, tenemos que ir multiplicando, ¿no? En función a la cantidad que tengamos de inodoros. Y si en el caso paralelo también se tienen lavamanos, urinarios, entonces ir sumando todos los aportes, eso sería el aporte de un ramal, ¿no? Para una montante. Depende de eso para poder nosotros determinar el diámetro. Ya en la próxima clase ya vamos a ver justamente cómo determinar los diámetros, ¿no? De los ramales, porque hay una tabla para poder determinar diámetro de ramales, otra tabla para poder determinar los montantes o los bajantes, es otra tabla, y para los colectores es otra tabla, ¿no? Entonces vamos a tener tres tablas, y para la ventilación es otra tabla, ¿no? Para las tuberías de ventilación. Entonces, de esa manera vamos a ir determinando lo que son los diámetros de nuestras tuberías, ¿no? Por eso lo que les decía, es muy importante este cuadrito, entender los aportes, ¿no? Depende mucho de los aportes que tiene cada artefacto para poder determinar los diámetros. ¿Alguna consulta más, por favor? Ingeniero, Sí. ingeniero, disculpe, me surgió una consulta más sobre las tuberías de ventilación, ya que va a haber unidades de descarga acumuladas. ¿Las tuberías de ventilación van a ir variando su diámetro o para toda una estructura se mantiene de 2 pulgadas? No, va variando, en función al aporte va variando. Es que nosotros vamos a tener parámetros, digamos, dependiendo del diámetro, vamos a tener una unidad de descarga máxima. Y nosotros llegamos a lo máximo del diámetro, supónganse, de 2 pulgadas, y si supera, digamos, la cantidad máxima de unidades de descarga, entonces ya pasamos al siguiente diámetro, ¿no? 3, 2,5, 3, digamos, 4. Mm. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Pero lo que sí, lo que no cambia son los diámetros que se van, que de partida, ¿no? De los inodoros, lavamanos, los mínimos que nos dan acá en el reglamento es con lo que se parte. Lo que sí, ya en función a los aportes, teniendo varios artefactos, ahí sí incrementa el diámetro, ¿no? ¿Alguna duda más, por favor? Una consulta, ingeniero, ya que usted nos recomienda que el tema de los urinarios y las tazas de baño vayan prácticamente directo a ya la montante vertical, ¿qué pasaría en el caso, digamos, no un tercer, cuarto piso? A mi parecer, no, sobre todo las tazas de baño pueden a veces, por el tema de residuos sólidos o temas así, este, un ejemplo que se tranque o que obstruya la tubería, ¿no? En ese caso, ¿cómo haríamos si las cajas de registro están, nos recomienda usted de que estén aisladas el tema de los urinarios y el tema de los baños, ¿no? Ya. Para ese caso que, como me indica, una buena pregunta, la verdad hay estas cajas de registro que justamente se tiene que prever para, como dice aquí, para inspección o limpieza. En el caso que aquí supongamos que hay un inodoro, como me dice un inodoro, y hay un taponamiento, ¿no? Un taponamiento. Generalmente, cuando hacen una instalación de un baño, lo conectan con un codo, ¿no? Un simple codo y ya directo, ¿no? Un codo y directo a la montante. Pero lo que recomienda el reglamento es instalar una Y y un codo, un semicodo, un codo de 45 grados, y al- pasarlo directamente un tubo acá y al piso, al nivel del piso, al ras del piso. Entonces, de prever, ¿no? Una caja de registro que está tapado herméticamente, ¿no? Un tapón de bronce hermético. Y en el caso que sufra un taponamiento, entonces uno destapa
caja de registro destapa y puede ya hacer el mantenimiento, ¿no? La limpieza. Esto es muy recomendable. Incluso cuando hay la bajante, al final de la bajante, también pues, se puede usar este sistema, ¿no? Este sistema, en el caso que haya taponamiento. Entonces hay que prever, ¿no? Estas cajas de registro que son eh, simplemente, como le digo, para limpieza, ¿no? Claro, esas vendrían a ser como, digamos, ¿no? A lo que he visto en las casas tradicionales de una planta, como las cámaras de inspección, ¿no? Porque eso veo que lo recomendable es para cada baño tratar de tener una cámara de inspección por si hay algún tipo de obstrucción o que el sistema esté taponeado, ¿no? La verdad, cámara de inspección dentro de la vivienda, la edificación, no es tan recomendable. Es que se imaginan destapar una cámara de inspección, supóngase que en la planta baja hay un restaurante, ¿no? Escuche, el mal olor pues es tremendo, pero en este caso solamente sería casi el diámetro de nuestra tubería, como pueden ver aquí en el gráfico. Entonces, esta, por ejemplo, cámara de liceo solo se destaparía en el caso que esté obstruido, ¿no? Que haya obstrucción, que esté tapado, taponeado. En ese caso nomás se, se, se abre, se hace la limpieza y se lo vuelve a tapar hasta cuando tengan problemas, ¿no? Yo la verdad no recomendaría una cámara de inspección dentro de una vivienda. Gracias, ingeniero. De nada. También, por ejemplo, si fuera un segundo piso y la altura de la losa contra el cielo falso, ¿verdad? No sería mucho, entonces este tipo el que usted menciona en el de arriba, toma mucho espacio, o sea, toma mucha altura. En conectar una bajante una bajante de una tubería del inodoro de 4 pulgadas más, si le conecta la caja interceptora de 2 pulgadas, ya se hace 6 pulgadas. En suma, ¿verdad? Entonces, más o menos esa área se hace como 20 centímetros que necesitas. Entonces yo vi que lo hacen la Y, pero de manera inversa, como en la imagen de abajo, ¿verdad? Se ve. Ujú. Entonces aquí hay una Y, en el lado, puede ser en el lado de la pantalla que se ve al lado derecho. Entonces ya no lo conectan un tubo, ahí hay una Y conectada de manera horizontal, 2 tubos de 4 pulgadas, no sé si lo pueden ver. Entonces, esa Y lo sellan, entonces esa Y sirve de limpieza por si hay algún taponamiento en esa planta, o sea, para esa tubería. Así yo he visto en varias instalaciones. Claro, la cuestión, como Ujú. le dije, es prever prever cómo va a ser la limpieza. Entonces tiene que uno ya ver, ¿no? Cuáles son los puntos que vamos a tener para la limpieza. Pero esto netamente es más, digamos, para la montante al final, para la parte de abajo, o en el caso de inodoro, ¿no? Pero sí o sí también se tiene que prever para la montante, ¿no? A ver, aunque es un poco difícil, ¿no? Que se tape. Pero sí es mucho, como le digo, es mucho criterio ya del proyectista, ¿no? Del ingeniero. Aquí, como le digo, en cualquier diseño que hagan sanitario, estructura, sí o sí prevalece el criterio. Siempre a la mano con el reglamento que tenemos. Gracias, sí. ¿Alguna pregunta más, por favor? Bueno, en vista de que no haya consultas, entonces daríamos por concluido la clase. Muchas gracias por asistir. Entonces ya nos veríamos la próxima clase. Licen, ¿se encuentra en sala? Sí, señor, me encuentro en sala, nos veríamos el viernes. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias a todos los que han estado en clase y buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches, diplomantes. Hasta la Buenas próxima noches. clase.